Estados agudos 2. En este teórico vamos a redondear el tema de los estados agudos que pueden movilizar a los pacientes a ser tratados por una urgencia. Reconocíamos como urgencias al dolor generalmente dado por infecciones agudas, cuestiones funcionales dado por la dificultad, por ejemplo, de masticar por movilidad dentaria, o cuestiones estéticas, por ejemplo, la pérdida de una pieza que afecte las relaciones sociales del individuo. La existencia simultánea de problemas pulpares y enfermedad periodontal pueden complicar el diagnóstico y el plan de tratamiento. El término endoperio fue descrito por Shimrin y Goldberg en 1964. Las lesiones endoperiodontal son lesiones que involucran tejidos pulpares y periodontales. Somos nosotros quienes dividimos la anatomía humana para facilitar el estudio, pero como vemos en el esquema, el complejo ápico-periapical mantiene una estrecha relación de comunicación e intercambio. La existencia de conductos laterales, de terminaciones múltiples en el ápice o de conductos que desembocan en la furca ponen de manifiesto esa estrecha relación. Vemos diferentes imágenes que ejemplifican la estrecha relación entre ambos compartimentos dentarios. La existencia de conductos laterales quedan evidenciados a veces con los segmentos de obturación endodóntica. Esta otra imagen es una fotografía de la zona de bifurcación de un molar superior extraída con las raíces cortadas, donde se ve la abertura de un conducto accesorio. Las observaciones en el microscopio electrónico de barrido indican que la frecuencia de tales orificios en la bifurcación es grande. En este esquema se ilustra la frecuencia de conductos accesorios en los distintos niveles de la raíz. Los datos son valores promedios obtenidos de Dedeus en 1975. Las observaciones fueron efectuadas después de haber hecho transparentes los dientes y de haber rellenado los conductos con tinta china. Las cifras en la porción coronaria incluyen las de las bifurcaciones y trifurcaciones. La diferencia de las técnicas utilizadas puede explicar la divergencia de los resultados obtenidos en los porcentajes de presencia de conductos accesorios a nivel de las áreas de furcación. Los conductillos dentinarios también son un desafío, ya que al estar en contacto con la luz de la bolsa periodontal pueden ser invadidos por las bacterias y las toxinas contenidas en la misma. Los cortes histológicos demuestran que el porcentaje de bacterias ubicadas en los conductillos decrece a medida que nos acercamos a la pulpa. Es un dato a tener en cuenta, pues estos conductillos sirven de reservorio para repoblar la bolsa. Este es un esquema de diferentes clases de problemas endoperiodontal extraído del libro de Carranza. En el primer esquema vemos una anomalía endodóntica en su origen con una fistulización desde el ápice a lo largo de la raíz hacia la encía. La infección pulpar también se puede extender por conductos accesorios hacia la encía o a la furcación. En el segundo esquema se ve una lesión periapical de larga duración que drena por el ligamento periodontal. Aunque no es común, esto puede complicarse en forma secundaria y ocasionar periodontitis retrógrada. En la serie de esquemas que siguen, se muestra una bolsa periodontal que puede profundizarse hasta el ápice y provocar una lesión pulpar secundaria, o una bolsa periodontal que puede infectar la pulpa por un conducto lateral, y esto a su vez causar una anomalía periapical. Y en el último esquema son dos lesiones independientes entre sí, periapical y marginal, que pueden coexistir y por último fusionarse. Según la definición dada de lesiones endoperidontales en la clasificación del 2017, es un estado clínico que involucra a la pulpa y a los tejidos periodontales y que puede ocurrir en forma crónica o aguda. Esta nueva clasificación sugiere clasificar las patologías en función de los signos y síntomas cuando se detecta la lesión y que tienen un impacto directo sobre su tratamiento. Como hemos visto en los teóricos anteriores, y para repasar, en la grilla de la nueva clasificación, las lesiones endoperidontales se encuentran dentro de otras alteraciones que afectan al periodonto.
Básicamente, las lesiones endoperiodontal las vamos a dividir en dos grandes grupos: lesiones endoperiodontal asociadas con infección periodontal y o endodóntica, o lesiones periodontales asociadas con un trauma o factores iatrogénicos. Deben clasificarse de acuerdo a sus signos y síntomas, ya que estos tienen un impacto directo sobre su pronóstico y tratamiento. La microbiología que envuelve a estas lesiones incluye a los complejos rojo y naranja. No hay diferencia entre los microorganismos de ambas lesiones. La comunicación a través del ápice, de canales accesorios o laterales y túbulos dentinarios permite la migración de microorganismos de un compartimento a otro, provocando la lesión endoperiodontal. Estas lesiones pueden darse en sujetos periodontalmente sanos o no. La condición periodontal impacta directamente en el pronóstico de la pieza dentaria por los cambios en la ecología oral de los sujetos con periodontitis. Volver al sitio a salud es un desafío, en especial en pacientes con periodontitis severas y en dientes con bolsas profundas, como es el caso de las lesiones endoperio. En los casos de lesiones con daño radicular, tienen pronóstico muy pobre porque está afectada la estructura dentaria. Los factores de riesgo para lesiones endoperidontales es la presencia de periodontitis severas, trauma e iatrogenia. Otros pueden ser la presencia de surcos, furcaciones, caries. Y en pacientes sin periodontitis, el factor de riesgo más común es el surco palatino. Las características de anaerobiosis del medio ambiente involucrado y la disponibilidad de nutrientes en ambas lesiones, tanto endodónticas como periodontales, hacen que los microorganismos involucrados sean del grupo de los complejos rojo y naranja. Se debe señalar que la composición de la microflora en las pulpas necróticas no es tan compleja como en las bolsas periodontales profundas, propias de la enfermedad periodontal. Por lo general se componen de un número limitado de especies bacterianas, de las cuales una o dos pueden predominar. La respuesta tisular del huésped a la infección toma la forma de un absceso agudo o de una reacción inflamatoria crónica. La variedad depende totalmente de la calidad y la cantidad de las bacterias presentes en el conducto radicular y de la capacidad de defensa del huésped para confinar y neutralizar los elementos bacterianos liberados desde el sistema de conductos radiculares hacia el periodonto. Vamos entonces a detenernos en la descripción de cada una de las situaciones clínicas que involucran los cuadros de lesiones endoperidontales. Vamos a separarlas en dos grandes grupos, dependiendo de la etiología, en lesiones endoperidontales sin daño radicular y lesiones endoperidontales con daño radicular. Dentro de las lesiones endoperidontales sin daño radicular, vamos a hablar entonces de las endodónticas, que se presentan en un paciente sin periodontitis. Sobre una pulpa sana pueden actuar diferentes injurias. El alisado radicular periodontal o el tallado conservador de un diente para una restauración pueden generar síntomas pulpares. El síntoma más común es la hipersensibilidad transitoria a estímulos térmicos. Esto se conoce con el nombre de hiperemia y es totalmente reversible. Las lesiones endoperidontales, cuya lesión primaria es endodóntica y su evolución complica en una lesión periodontal secundaria, en general la pieza afectada tiene caries o historial de restauración. Una injuria que puede ser desde una caries dental, un traumatismo, afecta la vitalidad pulpar. Como hemos visto en los esquemas anteriores, la necrosis pulpar puede producir reabsorción ósea y radiolucidez a nivel del ápice radicular, a nivel de la furcación o a nivel lateral de la raíz por la presencia de conductillos laterales. En general, en estos pacientes se observa una bolsa que drena en un solo sitio por donde está fistulizando el proceso endodóntico, una fístula transgingival. Tiene características propias. La prueba de vitalidad es negativa. Las características generales en estas lesiones es que la pieza involucrada tiene una prueba vital negativa, o sea, tiene necrosis. El diente es portador de una gran restauración o tiene historia de un tratamiento de conducto insuficiente.
puede fistulizar o formar bolsas estrechas, hay destrucción ósea localizada y puede existir movilidad dental. El tratamiento indicado es el tratamiento endodóntico y el pronóstico es excelente. En este esquema extraído del INDE se muestran las posibles vías de fistulización de un absceso periapical hacia el surco o bolsa periodontal. En el esquema A, la fistulización se hace a través del ligamento periodontal. Recibe el nombre de fístula transperiodóntica. Y la B es una fistulización extraósea. Vamos ahora a analizar a las lesiones endoperidontales sin daño radicular en pacientes periodontales. En general, estas lesiones se observan en pacientes con cuadros clínicos compatibles con enfermedad periodontal. Generalmente, los dientes afectados muestran vitalidad pulpar. Es común la existencia de placa, cálculo, bolsas periodontales, pérdida ósea generalizada, sangrado al sondaje y pérdida de inserción. El tratamiento para estos casos es el raspaje y alisado radicular. El pronóstico es bueno, dependerá de la severidad de la lesión y siempre hay que vigilar la vitalidad pulpar. Los efectos de la enfermedad pulpar sobre el periodonto han sido bien documentados. La relación nítida entre periodontitis y lesión pulpar es menos evidente. Se podría aseverar que los productos bacterianos e inflamatorios de las periodontitis llegan a la pulpa por vía de los conductos accesorios, agujeros apicales o túbulos dentinarios. Este mecanismo, lo contrario a los efectos de la pulpa necrótica sobre el ligamento periodontal, se ha denominado pulpitis retrógrada. Los cambios inflamatorios se reconocen junto a los conductillos accesorios expuestos por la periodontitis, pero no producen muerte pulpar, sí cambios inflamatorios y degenerativos con formación de dentina secundaria. Fibrosis, calcificación de conductos radiculares, se pueden encontrar nódulos o agujas cálcicas, conductos estrechos que son posteriormente una complicación para la endodoncia. La pulpa posee buena capacidad de defensa, siempre que el aporte sanguíneo por la vía del agujero apical permanezca intacto. La destrucción intensa de la pulpa sobreviene solo cuando la periodontitis llega al foramen apical, que es el más importante. Vamos a hablar ahora de las lesiones endoperidontales combinadas, que son las verdaderas lesiones endoperidontales. Estas lesiones son el producto de la evolución y extensión de una patología endodóntica a un defecto periodontal existente. Complica el diagnóstico y la secuencia de tratamiento. Tenemos aquí imágenes de ejemplo de lesiones endoperidontales combinadas. El tratamiento endodóntico es muy predecible. El componente periodontal en una lesión combinada es de resolución más difícil y no se puede disipar mientras no desaparezca la lesión endodóntica. Si la mayor parte del soporte óseo se ha perdido por causa de la periodontitis, la pieza dental puede tener un mal pronóstico. En este caso, una vez tomada la decisión de conservar el diente por el soporte óseo remanente, el tratamiento de conductos precede al tratamiento periodontal. Una vez realizado el tratamiento endodóntico, el tratamiento de la bolsa residual es más predecible. En este caso, la pieza dentaria está afectada endodóntica y periodontalmente, pero no es una lesión endoperiodontal combinada, pues ambas patologías no están conectadas entre sí. En este caso, el orden en que se realizan ambos tratamientos es indistinto, pero obviamente necesita un tratamiento endodóntico más un tratamiento periodontal. El aumento de movilidad, la tumefacción, por sobre todas las cosas el dolor, presencia de fístulas, sangrado, supuración, pérdida de hueso alveolar, sensibilidad a la percusión, presencia de adenopatías, son los signos y síntomas relacionados con las lesiones endoperidontales y hacen que no sea fácil determinar cuál es el origen de la lesión endoperio. No siempre se cuenta con registros de la historia de la enfermedad. Lo importante es determinar el estado de destrucción y el pronóstico del diente para elaborar un correcto plan de tratamiento.
En esta foto se ilustra clínicamente una tumoración ubicada en la encía, bolsas profundas distal con supuración y hemorragia positiva en ambas piezas, 36 y 37, y las dos con historial de restauraciones. Radiográficamente se observa pérdida ósea. La radiolucidez involucra a la raíz distal de la pieza 37. La toma de vitalidad, en este caso, orienta el tratamiento a seguir. Hacer un diagnóstico diferencial es la clave. Poder discernir si se trata de una lesión de origen endodóntico que está fistulizando a nivel periodontal o si es una lesión combinada. Tomar la vitalidad con un vitalómetro o con gutapercha caliente. Tomar una fistulografía. Consiste en meter un cono de gutapercha por la fístula y tomar una radiografía. La radioopacidad del cono trazará el camino de la fístula y orientará en el diagnóstico. Vamos a empezar a ver algunas características en los síntomas para diferenciar ambas patologías. Si hablamos del dolor, el dolor endodóntico es agudo, intenso, aparición espontánea y no responde a analgésico. En cambio, el dolor de origen periodontal es crónico, moderado, disminuye cuando uno drena y responde a analgésicos. La tumefacción de origen endodóntico suele diseminarse a planos faciales, busca una vía de drenaje. En cambio, en el de origen periodontal se localiza en la encía insertada, rara vez se disemina y casi nunca hay tumor facial. La movilidad está circunscripta a la pieza afectada en caso de ser endodóntico. En cambio, en una lesión periodontal, la movilidad puede observarse en otras piezas por disminución del soporte óseo. Cabe aclarar que no hay blancos y negros tan tajantes en la sintomatología. Es lo que suele suceder en general. Puede suceder que un estado sistémico complicado del paciente haga que un absceso periodontal se disemine o un absceso endodóntico se da en un paciente que ya tiene movilidad por causa de enfermedad periodontal. Bien, para repasar, en una lesión endoperiodontal sin daño radicular que asienta en pacientes sin enfermedad periodontal, o sea que la causa primaria es endodóntica, la pulpa de esa pieza afectada será no vital y el tratamiento que recibirá esa pieza con muy buen pronóstico será el endodóntico. En caso que la lesión primaria sea la periodontal, la pulpa puede presentarse vital o no vital. Si hablamos de dientes que están enfermos periodontalmente, por ejemplo, y ya tienen un tratamiento de conductos realizado. Y el tratamiento que recibirá esa pieza será periodontal. En cambio, en una lesión combinada donde la condición pulpar es no vital pero no tratada, el tratamiento será endodóntico y periodontal. En la lesión combinada, el éxito del tratamiento dependerá que se puedan realizar los dos tratamientos correctamente. Vamos a ver algunos casos. En este ejemplo, donde en principio la radiografía era desalentadora, el solo tratamiento periodontal mejoró el cuadro. Obvio, en los mantenimientos sucesivos habrá que vigilar el estado pulpar. En este caso, la presencia de una bolsa profunda se asocia a una pulpa no vital. La severidad de la pérdida ósea es la clave del diagnóstico y del plan de tratamiento. Como dijimos anteriormente, el tratamiento endodóntico es muy predecible. Una vez tomada la decisión de conservar la pieza, el tratamiento de endodoncia precede al del tratamiento periodontal. Y por último, nos quedan las lesiones endoperiodontal. Quedan ahora por tratar las lesiones endoperiodontal con daño radicular, que pueden tener origen traumático o iatrogénico. La instrumentación de falsas vías en tratamientos de conductos o perforaciones radiculares, fractura radicular que se puede producir al cementar un perno o la presión que uno realiza al condensar los conos o reabsorciones radiculares externas.
Dentro de las fracturas radiculares, los factores predisponentes son dientes endodónticamente tratados, fuerzas excesivas durante la condensación de los conos de gutapercha o excesiva instrumentación que hace que queden paredes debilitadas en radiculares, cementación de pernos e incrustaciones o bruxismo. En esta fotografía clínica se observa una tumoración a nivel de una pieza que porta una corona. Para guiarnos en el diagnóstico, tomamos una radiografía introduciendo en la bolsa un cono de gutapercha. La radioopacidad del cono nos va a señalar a dónde está el problema. Observamos entonces en la radiografía que el cono de gutapercha termina el recorrido justo a la altura donde termina el perno. Esto puede explicar una fractura a esa altura de la pieza. Según la orientación de la fractura, a veces es de difícil diagnóstico radiográfico, ya que si la fractura es vertical y coincide con la radioopacidad del perno o del cono de gutapercha, no la veremos. El diagnóstico clínico a veces tampoco es fácil. Lo que se puede hacer es levantar un colgajo exploratorio y usar azul de metileno o tintura de yodo para que tiña la fisura y se haga visible. Las fracturas radiculares en general producen dolor espontáneo o a la masticación. La presencia de bolsa es una bolsa estrecha pero muy profunda. Hay presencia de absceso periodontal o de una fístula. Hay reiterados descementados de los pernos, a veces no se ve la fractura pero es una fisura. No responde al tratamiento periodontal ni a la medicación antibiótica. Las fracturas también pueden darse en dientes vitales por fuerzas excesivas a la masticación. Pueden afectar o no a la vitalidad pulpar y la decisión del tratamiento dependerá de la altura de la fractura, de cómo se puede rehabilitar esa pieza posteriormente. De acuerdo al compromiso del remanente radicular, la dirección de la fractura, ya sea vertical u horizontal, y a la estética futura, será la decisión de conservar el resto, realizando algún tipo de tratamiento para exponer los límites de la restauración y dejarlos supragingivales o extraerlo. Las reabsorciones radiculares externas tienen etiología variada. Puede deberse a lesiones traumáticas, movimientos ortodónticos con fuerzas poco controladas, luxaciones, reimplantes dentarios después de una avulsión, lesiones inflamatorias crónicas o la presencia de necrosis pulpar. Las reabsorciones en sí carecen de síntomas clínicos, a menos que un proceso de reabsorción esté ubicado en la corona y esté socavando el esmalte y dándole un aspecto rosado. La única manera de detectar y diagnosticar una reabsorción dental es con una radiografía. En la etapa inicial del proceso de reabsorción, las radiografías no la muestran, pues solo muestran una cavidad de reabsorción después que alcanzó cierto tamaño. También es importante la ubicación de la lesión para la detección. Una cavidad de reabsorción vestibular o lingual es más difícil de visualizar radiográficamente que una cavidad proximal. Hay que tener presente que si la lesión de reabsorción radicular se encuentra en la región cervical, puede ser difícil hacer un diagnóstico diferencial con caries. Las caries se deben a ácidos bacterianos que desmineralizan la dentina con permanencia de la parte orgánica de la misma y hacen que la cavidad se sienta blanda al explorarla. En cambio, en una reabsorción radicular, se produce la eliminación simultánea de la fase mineral y de la matriz orgánica del tejido duro, y esto genera un piso cavitario duro al sondearlo. La reabsorción también puede ser el resultado de fuerzas ortodónticas excesivas. Se piensa que el mecanismo de esta última clase de reabsorción podría ser una función en la zona hialina que se forma por compresión ortodóntica del ligamento periodontal. Junto con la reabsorción de la capa hialina, se reabsorberá la superficie radicular por acción de las células clásticas mientras la fuerza ortodóntica esté en acción.
Debido a esta lesión, puede llegar a ser muy importante la pérdida de tejido dentario duro. La mayoría de los dientes muestran señales de reabsorciones en superficies activas o reparadas. Por lo tanto, es concebible que traumatismos menores cursados por morder no intencionalmente objetos duros, bruxismo o restauraciones altas, puedan causar un daño localizado al ligamento periodontal y desencadenar algún tipo de reabsorción. El proceso es autolimitante y autorreparable, y sin que se requiera una intervención terapéutica activa. En cuanto al tratamiento ortodóntico, se debe controlar cuidadosamente las fuerzas para reducir al mínimo el riesgo de acortar las raíces. Esta es la radiografía de un paciente de 40 años, fumador, que tiene dolor irradiado en la zona de la pieza 26, con una lesión endoperiodontal y la pieza tiene movilidad de grado 2. Al tomar la radiografía se observa pérdida ósea, pero algo que nos tiene que llamar la atención es la reabsorción apical que presenta en esa pieza. Obviamente, la decisión fue la extracción de ese molar y cuando tenemos la pieza en la mano se puede observar a mayor aumento cómo se han reabsorbido las raíces. Como venimos viendo, las lesiones endoperidontales con daño radicular tienen un pronóstico pobre o irrecuperable, mientras que el pronóstico de las lesiones endoperidontales sin daño radicular depende de la extensión de la lesión periodontal, de la posibilidad del tratamiento endodóntico, de la destrucción de los tejidos duros alrededor de una pieza dentaria. Para concluir, los estados agudos requieren siempre una pronta resolución por estar vinculados con la manifestación del dolor por parte del paciente. Su tratamiento inicial se limita a cronificar el cuadro. En una segunda instancia, con los cuadros ya crónicos, se realizarán los tratamientos correspondientes según los diagnósticos establecidos.